Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que estén escuchando y o viendo este podcast, a los queridos chicos y chicas de la Escuela de Liderazgo Juvenil para la Democracia y los Derechos que estamos desarrollando junto con Oxfam. Les damos la bienvenida a este módulo en que estaremos abordando la unidad de comunicación estratégica, ¿no?, correspondiente al módulo de incidencia política. Mi nombre es Elías. El mío es Naomi y hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial que es... Yo soy Ana Verónica Pineda Moncada, soy comunicadora social, estudié comunicación social y pública, pero además también tengo un diplomado en educación intercultural y comunicación intercultural, que me ha ayudado también a tener una perspectiva más grande de la comunicación. Bueno, para introducir un poquito el módulo vamos a empezar con una idea, ¿no?, de por qué y cómo es que las noticias falsas o lo que realmente no encuadra la realidad corre más rápido, ¿no? ¿Por qué realmente ocurre que algunas veces lo que no es real o cómo se transmite la información se prolifera, por decirlo así, se empieza a compartir y realmente no hay un momento de pausa en la que se pueda analizar? Entonces, no sé si vamos empezando ya con la primera pregunta para Ana, que sería precisamente, no podemos pensar en los medios como simples mensajeros y por qué decimos que la comunicación es un campo de poder. Sí, bueno, primero gracias por invitarme a este podcast y en este primer momento me parece muy interesante que se esté hablando de comunicación para introducir todo un programa de formación, ¿verdad? Porque justo como mencionas, ¿por qué los medios de comunicación no se pueden pensar como simples mensajeros? Los medios de comunicación, para empezar, son estructuras, ¿verdad?, que tienen, en este caso, dueños, tienen personas detrás de ellos, o sea, son una herramienta que sirve para movilizar un mensaje. Y ese mensaje está estructurado por esas personas, ¿verdad?, o por este grupo de personas que son los dueños de los medios de comunicación. Nosotros siempre escuchamos que la comunicación es el cuarto poder o es una quinta columna, se le llama así, ¿verdad?, en muchos casos. Y en definitiva es porque esto no es una solo herramienta para decirte algo, sino que para generar un pensamiento, para insertar dentro de nuestras cabezas cosas, ¿verdad? Pueden ser buenas, pueden ser malas, y en el mundo en que vivimos en ese momento, ¿verdad?, como, bueno, que siempre ha sido así en realidad, no es algo nuevo. Quienes están detrás de los medios de comunicación son las élites o las personas que tienen dinero, ¿verdad? No es sencillo manejar los medios de comunicación. En la actualidad nosotros tenemos nuevas herramientas o posibilidades, como lo que están haciendo ustedes, montar un podcast y hacer así lo que está sucediendo en este lugar, por ejemplo, que lo van a compartir con un determinado grupo, lo pueden subir a un canal de YouTube, lo pueden subir a Facebook o a otra red social, TikTok, pueden hacer un live en TikTok. Sin embargo, lo que sucede con estos medios, ¿verdad?, es que en muchos casos los que dominan, pues ellos tienen el dinero para movilizar el algoritmo, pagar bots que les van a movilizar ese contenido, bueno, colocarlo también en medios de comunicación tradicionales para que llegue a otras personas donde quizás no hay internet. Y también, pues, hay que ser realistas, pues movilizar estas cosas de forma también oscura, ¿verdad? Y no es por como satanizarlo, pero sí las redes sociales también tienen detrás de ellos personas que tienen dinero, ¿verdad? Porque es un campo de poder. En la comunicación y en los medios, todo lo que se discute tiene un trasfondo. Nada pasa en la comunicación y que sucede, ¿verdad? Nada pasa de forma fortuita. No es que este tema, es que sí, se volvió viral, como dicen. No. Hay una agenda, hay un trabajo organizado detrás de eso. No sé si hace poco ustedes vieron lo de los Terian. Uh-huh. Sí. Parecía muy divertido, ¿verdad? Porque era chistoso y salieron un montón de memes y fue una cosa súper así que parecía que de la nada salió. Pero en realidad no salió de la nada. En ese momento se estaba discutiendo, por ejemplo, y no sé si lo recuerdan, los casos del archivo Epstein. Sí, en efecto. Y hubo un montón de cosas
sucediendo en ese momento que nos llamaban la atención o que nos sacaban de un tema tan importante y tan crucial en el mundo como eso, ¿verdad? Porque no era cualquier cosa. Y una de esas cosas fue eso de los Therian. Y llamó la atención de mucha gente joven, de gente, digamos, más que todo en edad secundaria y universitaria. Quizás para las personas como yo, que ya soy un poco mayor, no me llamó tanto la atención, pero para mí hubo otra cosa que llamó la atención y que fue que inició la guerra también, ¿verdad? Entonces ahora ustedes ven, ya nadie está hablando de los archivos Epstein ni nada de eso, sino de otro montón de cosas que, si ustedes se ven, siempre están sucediendo tantas y tantas cosas que nuestra mente ni siquiera es capaz de procesarlas, porque la comunicación es así, pues, o sea, estamos tan rápido recibiendo tantos estímulos que es bien difícil como concentrarnos en lo que es verdaderamente importante, ¿verdad? O que de repente puede ser, y no me quiero decir importante solamente porque hay muchas cosas importantes, pero que de repente puede ser muy trascendental para las vidas de las personas, ¿verdad? Y en el mundo en que vivimos, que todo está conectado, pues para las situaciones como se van desencadenando. Entonces, eso, la comunicación es un espacio donde interactuamos todos y todas, estamos en constante consumo de esa información y de esas cosas que de repente, como les menciono, no solo son virales porque fue divertido o algo así, sino que hay una maquinaria detrás de eso, movilizando esos contenidos, granjas de bots que movilizan todo eso, máquinas, ¿verdad?, trabajando por nosotros. La inteligencia artificial ahorita está moviéndose de una forma tan exageradamente rápida que incluso ya la Iglesia Católica sacó una encíclica, ¿verdad? Nos guste o no la religión, es muy importante ver cómo un poder tan fuerte como la Iglesia Católica ya está tocando esos temas, porque la inteligencia artificial ya está pensando por nosotros, ya está generando mensajes también. ¿Quiénes son dueños de la inteligencia artificial y de estas grandes compañías de medios de comunicación masivos como Facebook o bueno, Meta se llama, ¿verdad? Que ya tiene WhatsApp, Facebook e Instagram, pero también TikTok. Entonces ahí se generan mensajes de todo lo que la gente está haciendo y todo lo que estamos consumiendo, cosas, por dónde irnos. Hay películas creadas ya con algoritmos. Imagínate que eso, hasta eso, ¿verdad? Películas que son para, se le dice mucho fan service, ¿verdad? Para que le guste a la persona. Ya no es necesario que vos escribas un guión porque es creativo o porque va a generar un pensamiento crítico de las cosas, sino que no, es para que consumas y que estés constantemente como metido en eso, ¿verdad? Realmente, como les digo, la comunicación puede ser buena o mala y nosotros tenemos que ver de qué forma jugamos en ella, pero que en ese sentido también tenemos no por ser negativo, pero tenemos un paso atrás nosotros porque no tenemos el dinero para de repente generar todo ese movimiento que hacen las élites, ¿verdad? Que definitivamente pues ellos sí controlan un montón de cosas. No sé si por ahí queda claro eso o le gustaría como que ahondáramos en algo de lo que mencioné. No, claro, yo creo que muy amplia la explicación. Tal vez conectaría con algunos elementos del contenido, ¿no?, que estamos desarrollando con los chicos. Por ejemplo, mencionaste la comunicación como campo de poder y que hay unas estructuras y unas élites detrás, y tal vez para nombrar un poco más específicamente y no tanto quiénes son los actores, ¿no?, en estas estructuras, en estas élites. Si lo vemos a nivel global, digamos, y también conectando con algunos términos que pueden ser viejos pero siguen teniendo vigencia, como imperialismo cultural, ¿no?, como toda la industria del cine, que es la que nosotros consumimos en países como el nuestro, nos dice cuál es la forma adecuada de vivir, ¿no?, o todos los hechos suceden solo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y también ya trasladándolo a una situación más local, ¿quiénes tienen el control de los medios de comunicación en Honduras? Tenemos 2, 3, 4 por mucho medios de comunicación que controlan, digamos, lo que se dice y lo que se discute, ¿no? Entonces, para que allá en sus casas, chicos y chicas, también vayan conectando ahí con el contenido del módulo, ¿no? Sí, y definitivamente, como dice Elía, ¿verdad?, para ir conectando como algunos hechos del contenido del módulo, que también mencionás, ¿no?, el tema de la agenda, ¿verdad?, que sería esta agenda setting, cómo se va estructurando lo que se dice, quién es quien mete esos temas
por qué intereses políticos hay detrás de eso, ¿verdad? Al final es definitivo de que aunque todo el tema de la comunicación es algo que se construye en conjunto, ¿no? Entre los que consumimos y los que producen, sí hay elementos fuera de lo que nosotros estamos conscientes que están metiendo el qué se va a decir. Y a mí me agrada mucho el ejemplo de Ana, ¿no? de los Terian, porque en efecto había mucho movimiento de ciertos elementos, la guerra, lo de los archivos, pero explotó de una manera que yo recuerdo que hasta en las noticias miraba el caso de los Terian y ahí está claro, ¿no? Cómo la agenda se está moviendo y creo que ahí sí me gustaría tal vez mencionar, con Ana, ella desde su perspectiva, cuáles son estos poderes que mira tal vez a nivel del país, que son quienes controlan esa agenda, quiénes son los que van metiendo esos temas, ¿no? Y también a nivel más general y global, cuáles son esas élites también que van teniendo control de esas agendas y quiénes serían, a quiénes mencionarían, por decirlo así. Sí, es bien divertido eso de pensar en las élites porque uno a veces ni siquiera sabe cuáles son los nombres de ellos, ¿verdad? A nivel global no, ni siquiera, o sea, ellos no se dejan mostrar. No son como los artistas que andan diciendo yo tengo este montón de dinero, andan en avión privado, no, o sea, la élite global, ellos tratan de mantenerse muy, muy al margen, ¿verdad? De esas cosas, de los reflectores y todo, pero a nivel hondureño es bien interesante esa pregunta, porque, bueno, yo justamente, bueno, el gobierno anterior, el de la presidenta Xiomara Castro, siempre, yo no sé si ustedes se acuerdan, salía estos muchachos que eran ministros del SAR, hablando de las 10 familias. Y que molestaban con las 10 familias. Toda la gente decía, ya me tienen harta con las 10 familias. Pero aunque suene a veces que cansador eso y que sea agotador a veces hablar de eso, eso es algo real acá. Esas 10 familias en realidad existen y controlan no solo los medios de comunicación, sino que tienen un monopolio de la producción acá. Y precisamente como tienen ese monopolio económico de la producción, tanto de la comida, ¿verdad?, de la agroindustria, que, bueno, nosotros somos un país primario exportador, entonces eso dice mucho de dónde sale nuestro PIB, ¿verdad? Entonces, bueno, como tienen ese monopolio también, ellos, muy inteligentemente, cuando empezaron a adueñarse de todas esas cosas, también dijeron, vamos a poner medios de comunicación, y empezaron a pues fundar periódicos, que fue la primera forma, ¿verdad?, a través de la cual se estaba comunicando. Hace mucho tiempo, estos periódicos, por ejemplo, el Cronista, había un diario El Cronista, hubo un dictador aquí que se llama López Arellano. El general López Arellano fundó un periódico también, El Correo del Norte, solo para comunicar las cosas de la dictadura militar. Esas cosas así, ¿verdad?, que sucedieron en aquel entonces, ¿verdad?, también. Tienen sus medios de comunicación, los Canahuatilarash, que son muy famosos, ¿verdad?, por tener el diario ese de la prensa en la zona norte. Bueno, la familia Villeda Ferrari, que son medios de comunicación de emisoras unidas, que son un gran consorcio, ¿verdad?, los dueños de Televicentro, el grupo Inbosa, que son medios de comunicación, bueno, consorcios de radio, y que ahora ya también tienen presencia a nivel en redes sociales. Habían estado ellos bastante resistentes a eso, pero ahora no, están ahí. Y estos, como les mencioné, como son dueños de un montón de empresas y de otras cosas, entonces obviamente las cosas que posicionan esos medios de comunicación tienen que ver con mantener ese status quo, ¿verdad?, dentro del país, y que nosotros como hondureños y hondureñas sigamos siendo una simple fuerza, mano de obra barata, o sea, cosas así. Y a mí me llamaba mucho la atención por eso cuando en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se hablaba de ese tipo de cosas, porque no se había hablado de eso realmente antes en una agenda política presidencial, ¿verdad? Siempre más bien se cuidan esas élites. Correcto. Se mantienen como amigas porque es muy complicado gobernar sin la ayuda de los medios de comunicación, que, como ustedes mencionan, hay una agenda setting. Hay una agenda que no solo es
política, sino que es completamente social, ¿verdad? ¿Qué quiero que penses para que actúes como yo digo? Y de repente pues ni siquiera cuestiones cosas como lo que está sucediendo en el país, que las sedes, que no, la gente acá no ve mal, por ejemplo, la venta territorial, regalar nuestro territorio. Eso en ningún país sucede, que la gente quiere regalar su territorio, ¿verdad? Ceder la soberanía. Pero acá, pues lamentablemente los medios de comunicación nos han convertido en eso, que queramos ser también, por ejemplo, hay un candidato presidencial que proponía ser colonia, ¿verdad? Sí. De Estados Unidos, o sea que, bueno, eso, los países luchan por su independencia y nosotros al revés. Entonces es algo que, bueno, extraño. Eso pero debió ser perseguido de oficio, solo esa propuesta, Sí. ¿no? Es traición a la patria, ¿no? Totalmente. Bien, yo creo que es importante retomar de este punto, ¿no? Que estos medios en el país tradicionales, fundados, digamos, por las familias que son la élite, en Honduras habían estado fuera de las redes sociales. Y se nos ha dicho mucho de que las redes sociales son una oportunidad de democratizar la comunicación y el espacio público, ¿no? En ese mundo digital. Pero ahora que vemos que estas grandes compañías, tanto aquí a nivel local como global, tienen presencia en redes sociales, ¿realmente siguen siendo las redes sociales una oportunidad para democratizar la discusión y el conocimiento o no es tan así? fíjate que esa es una pregunta tan importante porque efectivamente, como vos lo mencionado, o sea, cuando nace el Internet es un espacio donde todos tenemos la capacidad de decir algo, ¿verdad? De hablar, de decir aquí estoy, yo también tengo voz, existo. Cosa que antes era muy difícil porque ¿cómo llegabas al periódico y que te publicaran una nota en un medio de comunicación? Muy difícil, ¿verdad? Ahora no, abrís un blog, lo pones en tu muro de Facebook, bueno, te grabás. El espacio de ahorita. Haces un live y ahora, bueno, también vos decís, yo también quiero tener un podcast porque tengo muchas cosas que decir y la gente tiene que escucharme porque soy muy interesante. O me pasó tal cosa, story time, dice la gente tal onda, entonces ya quieren contar eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Es una pequeña trampa, ¿verdad? Porque efectivamente, sí, hay un montón de cosas que ahora se pueden decir en las redes sociales, pero las redes sociales tienen sus propios juegos, sus propias reglas. Iniciaron, ¿verdad? Parecía que todo estaba súper cool porque hablábamos, o sea, y decíamos las cosas como les digo, nos conectaba con otra gente, como estamos pensando, incluso para poder organizarnos. Se habló de eso en Medio Oriente, ¿verdad? De la primavera árabe, cómo se organizó una protesta para derrocar dictaduras allá, que no todo es así, ¿verdad? O sea, siempre hay otra historia detrás de eso. Pero a lo que vamos es que las redes sociales sí son un espacio donde nosotros podemos hacer cosas, incidir políticamente. Es una gran herramienta, para poder llegar a otros espacios más lejanos. Pero también en este momento estamos en el campo de batalla donde hemos abandonado los espacios públicos y hemos seguido completamente a lo digital. Nunca en la historia se ha visto tal alienación, ¿verdad? Como nosotros estamos ahora. O sea, que haya una discusión de por qué siempre estoy en el teléfono y no volteo a los demás, o que también es una discusión para las personas nuevas que vienen y se están educando, los niños, las escuelas. Es una situación bien compleja. ¿Y qué sucede? De repente no estamos realmente, digamos, comunicando efectivamente en esos espacios porque todo el mundo está hablando de todas las cosas. No hay una opinión a veces, ¿verdad?, bien informada de ciertos temas. Entonces se genera mucha especulación, mucha información falsa, información desinformada, peligrosa. Y bueno, de repente que eso no está para nada regulado. Y no quiere decir que no es que esté mal que todos hablemos de algo. Está bien que tengamos nuestra opinión, que nos informemos para generar una opinión. Pero las redes sociales también, si ustedes se fijan, ¿qué posicionan? Posicionan personalidades que lo que hacen es
desinformar o generar de repente un contenido que no voy a decir que es contenido basura, pero sí es un contenido que de repente no es edificante. Y no está mal porque necesitamos ver cosas así que nos relajen, que nos den risa y lo que sea. Pero estos, por ejemplo, llamados influencers, a veces lo que hacen es también generar contenido para mantener siempre el status quo, ¿verdad? No sé si vieron en ese momento uno de los influencers más importantes del país se reunió con el presidente, ¿verdad? Actual, y no está mal. Ellos pueden, hay una libertad para hacer esas cosas, pero si ustedes lo ven, es una situación para mantener ciertas, como lo decimos, el status quo, no salir de la caja, ¿verdad? En un país como el nuestro, realmente esas son cosas que pues, se cuestionan, ¿verdad? Y luego se reunió el otro influencer, el que hace escuelas. No quiero decir nombres porque creo que eso puede ser problemático, pero a él fue como que no le hicieron mucho caso y dijo, no, sí, me dio para construir la mitad de un aula, dijo él en un video. El otro influencer, y me dio risa porque dije, pucha, bueno, para construir la mitad de un aula. Entonces, realmente sí, las redes sociales son un espacio súper bueno para hacer contenido y todo, pero ahora también lo estamos viendo como que se está yendo por otro lado. Y recordemos siempre, ¿quiénes son los dueños de las redes sociales? Y cómo funcionan los algoritmos. Los algoritmos, bueno, no sé si se va a tocar eso más adelante, pero eso realmente es lo que también a nosotros a veces nos encierra en una burbuja donde pensamos que todos pensamos igual. En efecto. Y nos engaña, y eso es bien problemático también. Sí, definitivamente. Hay algo que mencionaba Ana que yo quisiera como retomar, porque justo es un término que abordamos en el módulo, que es este tema de la infodemia, ¿no? Cómo en serio se prolifera información que tal vez ni es cierta, o que por un interés en particular tiene muchos errores, o mejor dicho, elementos que quieren modificar cómo pensamos, y se prolifera, ¿no? Y se comparte, y se comparte, y se comparte, y ahí también el papel de algunos influencers, que de hecho son influencers pagados, ¿verdad? Porque quieren mantener un status quo, porque quieren más seguidores, y entonces cómo se va construyendo todo este algoritmo, definitivamente es algo que justo así lo vamos a abordar más adelante, pero que en efecto, ¿no? Cómo realmente la falta de esta interacción, ¿verdad? Quedarnos en este nivel muy digital de todo este ecosistema, solo porque tengo muchos seguidores, muchos me gustan, muchos me comparten. Yo siento que ahí termina el trabajo de incidencia, por decirlo así. Y realmente que va mucho más allá, porque todo el tema de las redes está minado. Si yo realmente no tengo una plataforma que vaya acuerpando cómo voy configurando este sistema, simplemente me voy y el algoritmo me puede hasta absorber un poco. Yo creo que esto del algoritmo es algo que no terminamos de entender en realidad, ¿no? Lo mencionamos mucho, ¿no? Como el poder del algoritmo, sí, que el scrolling, pero creo que aún no lo terminamos de entender, ¿no? Tal vez nosotros como ciudadanos ajenos, digamos, a todo el tema de las comunicaciones. Pero, por ejemplo, ya nos has comentado un poco, Ana, sobre los influencers, ¿no? Y el papel que pueden jugar, incluso pueden hacer que la balanza se incline hacia un lado u otro en una decisión de país, como en una elección, por ejemplo, ¿no? En ciertos sectores de la población. Pero también hay como otro virus, tal vez si lo podemos llamar así también, en este tema de las comunicaciones y redes sociales, que son los bots. No sé si nos podrías comentar un poco de esto y también su relación, digamos, con la opinión pública de las personas. Sí, justo cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, estos bots y este algoritmo están muy ligados a eso, ¿verdad? Porque en el ecosistema digital hay, bueno, un montón de cosas sucediendo que, como decís vos, no las entendemos porque son códigos. Son números, sí. Es el lenguaje de programación, ¿verdad? Que es divertido. Nosotros, bueno, en comunicación no nos metemos tanto ese rollo. Pero eso de los bots es muy importante porque hay granjas de bots, hay computadoras operadas por inteligencia artificial que solo se dedican a generar y replicar esa cosa para que a vos te llegue esa noticia que ellos quieren, porque entre más ves un video, por ejemplo, vos grabas un video ahorita, pero si nadie lo vio, después, un mes después nadie lo va a ver, nunca. Se quedó en 10 views.
Pero si viene la granja de bots y yo le mando ese video y lo empiezan a reproducir 200,000 veces, empieza a llegar y a moverse para todos y empieza a aparecerle a todo el mundo porque posiciona a ese video como que lo están viendo. Pasa en Spotify también. El artista del año paga bots que le reproduzcan su canción. Entonces, los artistas para hacerse visibles, virales, también hacen eso. O sea, no es algo muy ajeno a las cosas afuera, las películas, lo mismo. Entonces, esas cosas de los bots, o sea, realmente es bien complicado porque ahorita salió una noticia que el internet por primera vez está más lleno de bots que de humanos. Entonces, ¿qué es? Es la inteligencia artificial creando personas falsas. Son como personas falsas los bots. Y realmente eso es lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Va a estar más lleno de un montón de cosas y nosotros alimentamos eso. Nosotros lo alimentamos cuando le contamos nuestra vida a ChatGPT, cuando preguntamos todo a ChatGPT. Yo me pasa ahora que todo lo que escribo lo mando a ChatGPT para que me haga una revisión gramatical y ortográfica, porque de repente yo se me va una coma, a mí se me puede ir algo mal, pero la inteligencia artificial no, y me conoce muy bien. Entonces, hay bots también, ¿verdad?, creándose alrededor de cómo pensamos nosotros. La primera inteligencia artificial que hizo, por ejemplo, Twitter, la hizo alrededor de todos los tweets que escribía la gente en su plataforma. Y resulta que era una inteligencia artificial bastante violenta porque, bueno, los humanos a veces ahí en esa red social particularmente nos comportamos un poco violentos y hay mucha pelea. Pero a partir de eso pues salen estas computadoras, ¿verdad?, que se encargan de pues reproducir, dar likes, dar movilidad a ese contenido que se quiere posicionar desde, pues pueden ser las élites, puede ser, no sé, una empresa que quiere posicionar su producto o eso. Y de hecho ahí hay otro tema, ¿no?, de que en serio no lo habíamos abordado, que es como este capitalismo de la vigilancia. Es decir, el tema de la comunicación ya no solo es cómo me van metiendo una agenda, sino también yo cómo voy alimentando ciertas estrategias para que siempre lleguen a mí. Porque en todo este tema de la inteligencia artificial, o de hecho de Meta, uno cuando quiere hacer un Instagram o un Facebook, uno mete todos los datos. Y hay una base, una mega base, que todos mis datos van a eso y van construyendo un perfil, ¿no?, de qué es lo que me gusta, y de esa manera también van, como quien dice, enganchándome, y el famoso scrolling, como dicen, ¿no? Entonces al final también ocurre esto, ¿no?, esa burbuja donde filtran toda mi información para que yo gradualmente vaya cayendo en todo este sistema, y una adicción totalmente, ¿no? Pero como hay una vigilancia total ahorita, gracias a las redes sociales, a la inteligencia artificial, porque ya trascendimos simplemente la pantalla o el periódico, sino que nosotros constantemente, y creo que ya aquí todos hacemos eso, ¿no? Metemos algún dato en la inteligencia para que nos haga una revisión, porque nos conoce, tiene también un poco la idea de cómo nosotros redactamos, y aunque nosotros que venimos de otra generación decimos como, pero no lo voy a dar todo, yo voy a crear, siempre terminamos metiendo nuestra información y van creando todo un perfil de nosotros que al final solo vamos permitiendo. Ahí me surge una duda, ¿no? Porque con todo este campo minado, porque definitivamente, si bien las redes sociales nos permiten ese alcance, también ha sido que nos hemos minado de todo este poder, ¿no?, que está fuera de nosotros. Bajo esa dinámica, ¿qué es lo que sugerirías, ¿no?, para aquellos chicos que quieren entrar a este mundo de hacer incidencia? ¿Qué consejo, ¿no? Incidencia en temas de política, de derechos humanos, de derechos sexuales, de todo tipo de derechos o de todo tipo de incidencia. ¿Qué consejo sería para que pueda ir en contra de ese algoritmo, del poder del algoritmo? ¿Cómo se construye eso que está afuera? Yo, nosotros, ¿no?, que venimos empezando con este podcast aquí, ¿cómo llegar sin caer en eso, ¿no? Porque al final nosotros de cierta manera estamos un poco en contra del algoritmo, queremos crear de forma diferente y muchos chicos pasa eso, pero no llegan a la cantidad de vistas, de compartir, y es compleja la pregunta, ¿no? Sí, es muy difícil esa pregunta, porque mira, primero les voy a decir algo, las redes sociales tienen sus propias reglas, pero las reglas de los que los crean. Y de repente, hoy es una regla y mañana la cambiaron y vos no te das cuenta. Entonces, por ejemplo, hoy era
viral o se posicionaban videos, por ejemplo en TikTok pasa algo. Si vos te estás moviendo mucho, se mueve más rápido el video, llega más gente. Entonces lo que les gusta a ellos es que cambien mucho de escena. Por eso no sé si se han fijado que hay un montón de videos que hay un zoom, después otra vez se regresó y es bien cansoso estar viendo cosas que se mueven mucho, pero por ejemplo yo hago eso bastante. Entonces yo cuando fui TikToker se me movía mucho porque yo me movía mucho. Pero ahora no sé si eso todavía, ahí les mentiría si todavía funciona para movilizar el algoritmo. Habían, por ejemplo, otros TikTokers que salían maquillándose, no sé si lo vieron, pero hablaban temas, por ejemplo, de el abuso infantil, por ejemplo, o la pobreza en África, mientras se maquillaban para jugar, porque el algoritmo estaba posicionando gente que vendía skincare. Porque ustedes saben que eso es moda ahora, ¿verdad? Que todas tenemos que tener una rutina de skincare y que echarse esto en la mañana y que esto en la tarde y que esto en la noche. O sea, porque eso vende la industria ahora, ¿verdad? De la belleza, más que todas nosotros las mujeres nos meten eso, nos bombardean con eso. Entonces, mi consejo siempre es que, bueno, primero la gente pueda entender cómo va a funcionar esta red social, porque no todas las redes sociales son iguales. Si yo quiero ser TikToker, tengo que ver cómo funciona TikTok y qué hay tendencia en TikTok. Y no necesariamente tengo que satanizar esa tendencia. Por ejemplo, si está movilizándose en el algoritmo gente que está bailando, yo puedo bailar y hablar de un tema en específico bailando. Y un tema importante. A veces porque decían, no sé si se acuerdan, que es que TikTok solo bailando, la gente solo bailando. Hablemos de derechos de las juventudes bailando. Hablemos de la apropiación del espacio público hablando, porque no tenemos espacio público aquí en Honduras, ¿verdad? Yo me estoy regresando caminando de mi trabajo y eso es lo que más he visto ahorita. El espacio peatonal es inexistente, ¿verdad? Y el respeto al peatón, peor. Pero, por ejemplo, yo quiero hacer videos de eso, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué se está moviendo en TikTok? Ahorita no lo sé, pero es lo que uno tiene que ver para empezar a posicionar temas, ¿verdad? De repente, la gente no le va a estar gustando tal vez ver videos donde estamos hablando únicamente así sentados. Entonces, ¿qué otra cosa le podemos meter? Le metemos salsa. Tal vez a alguien le va a llamar la atención vernos en la calle hablando de comunicación en medio del Parque Central o hablando, por ejemplo, no sé, de los derechos a la seguridad alimentaria en un lugar como el Aguán, donde la gente está produciendo en el campo, no sé, vaya, o sea, son cosas así, pero realmente uno tiene que comprender cómo está funcionando la red social para empezar a hacer contenido. No es como de la nada me voy a poner a hablar y yo sé que esto va a pegar. O sea, siempre es bueno estudiar qué está pasando ahí y qué tipo de contenido se está moviendo más en ese momento, ¿verdad? Y eso uno lo puede ir viendo en la red. Igual, como les menciono, cada red social es diferente. O sea, no está bien si hacemos el mismo contenido para Facebook, TikTok, Instagram y X. No sé si por eso han visto que Supremo... no quería decirlo. Bueno, que hay muchos TikTokers... ¿Se lo pueden borrar? Sí, ahí lo vamos a borrar, tranquila. No sé si han visto, por ejemplo, que hay muchos TikTokers hondureños que hacen solo para TikTok y no se meten mucho a Instagram. Ajá. Porque ellos saben que su nicho está en TikTok y que su gente, el público que ellos tienen está ahí. En Instagram es otro público. Hay diferencias ahí también. Entonces ustedes tienen que ver dónde se me va a mover mi contenido. Otra cosa muy importante, en Honduras en este momento, la red social con mayor crecimiento es TikTok. Todavía hasta el año pasado, donde había más usuarios inscritos, aunque no parezca, era en YouTube. Ahora ya es TikTok. Estos datos ustedes los pueden ver, son públicos, están en el internet. Hay una plataforma que se llama We Are Social que hace este tipo de análisis y sacan datos que les brinda el NSA y la CIA, entonces son datos bastante verídicos. Y ahí están los reportes de cada país en el mundo, ya pueden ver el actualizado de 2026 sobre Honduras, también ahí pueden ver cuáles son las redes sociales que se están moviendo más. Me siento asustado. Yo también, entre sorprendida y asustada con eso, Dios santo. Sí, de TikTok, cosa seria, o sea. Sí. Bien, ya acercándonos, digamos, al cierre de este episodio, ¿no? De esta primera unidad temática, ¿no? También refiriéndonos al contenido que estamos desarrollando.
tal vez nuestra última pregunta sería, Ana, hay acá al otro lado de la pantalla, al otro lado del micrófono, alrededor de 35 o 40 jóvenes. Ahora no los podemos ver, pero tal vez los conozcas más adelante. Sí. Cada joven está involucrado de una u otra manera en la promoción y defensa de derechos humanos, principalmente derechos sexuales y derechos reproductivos. Y quieren hacer incidencia sobre ese tema en un país como el nuestro, ¿no? Que ese tema es especialmente sensible y puede también volverse muy peligroso, ¿no? Para quienes hacen activismo con ese tema. ¿Qué recomendación podría darle en el tema de comunicación, ¿no? Para que sea una herramienta útil y al mismo tiempo tal vez evitar que pueda caer en una situación de riesgo, ¿no? Que pueda hacer correr peligro su vida o su integridad de cualquier forma? Bueno, eso también es una pregunta bastante difícil, pero miren, en el ecosistema digital lo más importante siempre es mantener la privacidad de nuestra ubicación íntegra. Nunca poner dónde estamos, ¿verdad? En tiempo real. Eso es algo bien importante porque, bueno, sobre todo como mencionas vos, si es para activismo en derechos sexuales y reproductivos, pues muchas veces también ese activismo viene de comunidades LGTBIQ+. Y aparte que vivimos en un país altamente conservador, también vivimos en un país altamente violento. Entonces, de repente, pues sí, la gente ataca a esas personas, ¿verdad? Y son de las comunidades más vulnerables. Entonces, miren, aunque uno quiere decir, estoy aquí, ahorita, miren qué bonito, es mejor nunca revelar su ubicación en tiempo real. Aparte, y lo digo desde la experiencia, miren, uno en las redes sociales se vuelve demasiado expuesto y vulnerable a muchas cosas. A mí me pasó que me hicieron atentados y me hacían amenazas de muerte cuando yo trabajaba haciendo periodismo. Y una de las cosas que me salvó fue eso, que la gente no sabía dónde estaba ubicada o que de repente no sabían mi rutina y nada de eso, porque era un activismo político que yo hacía, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, eso es bien importante, que nunca se repita la ruta. Si vamos a estar haciendo también videos, yo sí recomiendo mucho que no se hagan señalamientos sin fundamento. Porque ahora también lo de las querellas y todo eso, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos a que nos lleven a un tribunal o algo así. Entonces, hay que hablar de las cosas que suceden en este país. Por ejemplo, cuando hablamos de esas élites conservadoras, podemos hablarlo sin mencionar de repente los apellidos o los nombres de las personas, porque eso afecta al final, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que decimos y la gente aquí, ustedes saben, la impunidad reina, entonces son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo sí invito a la gente a que haga trabajo, activismo digital. Eso sí lo invito porque es muy importante. Hay que hacerlo todo el tiempo. De hecho, eso va relacionado con tu pregunta, con cómo vencemos el algoritmo. Precisamente así, nosotros tenemos que hacer otro tipo de contenido. Ganarle a esos influencers tal vez que no hablan nada bueno para el país o que no hablan nada bueno para la juventud. Bueno, hay muchos jóvenes muy inteligentes, muy buenos, muy capaces, son estos jóvenes, ¿verdad?, que en ese momento aplicaron a este programa de formación, que están ahí y viendo eso, que tienen muchas cosas que decir y que tienen muchas personas a las cuales inspirar, porque nosotros nos construimos de esa inspiración también, de ver, yo vi a tal persona y me gusta cómo habla, me dijo tal cosa, me enseñó tal cosa, ahí aprendí eso. Entonces, es algo muy importante, ¿verdad? Bueno, lo que les menciono de eso. Y la otra cosa, bueno, nuestra familia, siempre cuidarla, ¿verdad? No dar información personal sobre nuestros seres queridos, o de repente qué carro andamos, o cómo nos movilizamos, qué ruta tomamos. Esas cosas son muy importantes guardarlas. Hablemos del contenido, hablemos de las cosas que tenemos que hablar, pero nuestro entorno, mantenerlo aparte. Nosotros yo siempre le decía a la gente cuando hiciera contenidos, cuando trabajaba haciendo como coaching para que las personas hicieran contenido en redes sociales, siempre les decía, tu personaje en la red social o en el medio de comunicación es eso, otro personaje, no sos vos. Ahí vos tenés que construir como una obra de teatro un personaje.
Y ustedes van a encontrar periodistas en la calle que son completamente distintos a la persona que son en el set de grabación. Porque eso es lo que uno aprende en el periodismo. Construir un personaje y eso es lo que vender. Y no significa no ser real. Lo que pasa que en eso somos personas expuestas, ¿verdad? Y lo que ya se compartió en internet no se puede eliminar, lamentablemente. Nosotros no tenemos derechos en ese momento digitales que permitan, el derecho al olvido se llama, a que se borren cosas y que se eliminen. Y más en Honduras. No hay formas tampoco de investigaciones realmente buenas y profundas contra las violencias digitales. Como les digo, a mí me pasó eso de que me amenazaron de muerte y todo. Fui a poner la denuncia a la EPI, hay una unidad, ellos intentan hacer la investigación, pero es bien difícil encontrar las personas que están detrás de las redes, ¿verdad? Entonces, con tal que nosotros tengamos esa privacidad siempre en nuestros espacios, cuidarlos, creo que al final podemos compartir mucha información buena y que además sea edificante y que llegue a muchas personas, pero sí cuidando nuestro entorno, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, lamentablemente, aunque en serio muy entretenido este podcast y siento que hay mucho más que abarcar en el tema, ¿verdad? Hay muchas cosas que honestamente no logramos profundizar como quisiéramos, pero lamentablemente el tiempo que tenemos es corto, ¿no? Entonces estamos llegando al cierre del podcast. En mi caso yo quisiera pues recalcarles a los chicos algo que menciona Ana, ¿no? Que es no pierdan la esperanza, por decirlo así, no se echen para atrás. Es decir, en esta dinámica, ¿no? Y justamente ustedes que están en este proceso de la escuela de formación, que van a construir proyectos de incidencia, no pierdan de rumbo el papel tan importante que juega la comunicación, las redes sociales, todo este ecosistema digital, porque al final parte de, como bien lo dice Ana, de ir en contra de o enfrentar el algoritmo o llegar a lo que queremos realmente con nuestro proyecto es entrar a la dinámica, ¿no? Entrar a pelear ese espacio de poder en el ecosistema digital y hacer el intento. Y algo que a mí me gusta mucho que dice Ana, y de hecho me queda a mí, es tal vez no pensar que la única forma de pelear es siempre ir en contra. Hay que saber entender el algoritmo para agarrarnos de él y poder decir lo que queremos decir, ¿no? Entonces, de mi parte, decirles eso. Le doy la palabra a Elías. Bueno, yo me quedo con las palabras de Ana en este último segmento sobre animar al activismo digital y saber que tal vez no cambien la estructura en el tiempo que ustedes van a vivir, no van a ver cómo cambia la estructura, pero el trabajo que hacen es muy importante y además inspira y sirve para que otros lo continúen haciendo. Ana ha hecho mucho trabajo digital, pero también presencial, orgánico, ¿no? Y yo soy una persona que me siento inspirada, ¿no? En algún momento por el trabajo que hizo Ana, ¿no? Y así por muchas otras personas que tal vez permanecen en el anonimato, ¿no? Porque no están como en las redes o fueron de otros tiempos, ¿no? Pero nos inspiraron y nos hicieron llegar hoy aquí. Entonces, hoy ustedes también tienen la posibilidad de, al interior de cada uno de sus colectivos, de sus organizaciones y de sus comunidades, inspirar a otros chicos y chicas a que continúen este camino que es de pues nunca acabarnos, seguir luchando por los derechos de todas las personas. Así que, Ana, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación aquí a conversar. Esperamos que tengamos en algún momento la oportunidad de conocernos y encontrarnos en los módulos presenciales. Un saludo y un agradecimiento también a Emilio, que está aquí en consola, lo conocerán en los módulos. Y bueno, esto fue todo. Nos encontramos en el próximo episodio del podcast o en el próximo módulo. Hasta la próxima. Gracias.